En la siguiente cápsula veremos algunas unidades de medida y cuáles son aquellas que nosotros vamos a necesitar y vamos a utilizar, principalmente en el tema de la preparación física y del entrenamiento. Por lo tanto, tenemos como objetivo reconocer las unidades de medida básicas que utilizaremos en el entrenamiento, diferenciar distintos parámetros que a lo mejor suelen ser similares pero que se refieren a medidas diferentes, comprender la importancia de cuantificar correctamente los parámetros asociados al movimiento. Para contextualizarnos, las capacidades físicas son susceptibles de mejora siempre y cuando podamos medirlas. Por lo tanto, tanto la fuerza como la velocidad, la resistencia, la potencia, etc., podemos mejorarla en la medida en que seamos capaces de cuantificar en el nivel en el que ya están. Esta cuantificación es esencial para poder generar planes y programas de entrenamiento enfocados a la mejora de los parámetros que nosotros vamos midiendo. La gran mayoría de las situaciones deportivas, como la que vemos acá, van a presentar acciones que son determinantes para el rendimiento y para poder ganar o no, y que de una u otra manera pueden ser cuantificables, tanto la potencia de un lanzamiento como la velocidad con la que yo genero ese lanzamiento también. Podemos encontrarnos entonces en situaciones en que podemos medir tanto la velocidad de desplazamiento como la aceleración, tanto la potencia y la fuerza que estamos aplicando. En lo que va a respectar a la preparación física, es súper importante poder conocer estas variables, porque si bien es relevante la calidad con que se ejecutan los distintos movimientos, el poder incidir en los parámetros cuantitativos es fundamental. El poder mejorar quizás la velocidad de desplazamiento o la potencia que estamos aplicando va a ser fundamental para incidir en esa calidad de movimiento que estamos buscando. Por ejemplo, para un deportista o para una deportista va a ser muy relevante saber cuánta fuerza, cuánta potencia y cuánta aceleración requiere en cierto gesto deportivo, como en este caso, para poder mejorarlo, obviamente a través del entrenamiento. Por lo tanto, se hace fundamental que reconozcamos las unidades que vamos a utilizar para analizar las acciones deportivas y para cuantificar las capacidades físicas. Existe un sistema internacional de unidades que genera consenso en las medidas que se utilizan a nivel mundial. De ellas podemos encontrar unidades básicas y algunas unidades derivadas. Las unidades básicas son el tiempo, la longitud, la masa. Y las unidades derivadas son la velocidad, la aceleración, la potencia y la fuerza. Estas unidades se denominan derivadas porque son el producto o la relación entre algunas unidades básicas, como por ejemplo la velocidad, que es la relación entre la distancia partida por el tiempo. Estas unidades, tanto básicas como derivadas, pueden ser de distinto tipo estas magnitudes. Y en este caso nos encontramos entonces con magnitudes escalares y con magnitudes vectoriales. La potencia, a pesar de ser una unidad de medida derivada, es una magnitud escalar y no una magnitud vectorial. Las magnitudes escalares son representadas por un valor numérico, es decir, una cantidad x de segundo, una cantidad x de distancia o una cantidad x de vatios que van a representar la potencia. Sin embargo, las unidades vectoriales o las magnitudes vectoriales, aunque son igualmente representadas por un valor numérico, en este caso van a poseer dirección y sentido. ¿Cómo es esto? Lo explicamos a continuación. Entonces, por ejemplo, las magnitudes escalares, que son magnitudes que son representadas por un valor numérico, como habíamos dicho, del tiempo a través de segundos. En el caso de la longitud, la unidad de medida es el metro. En el caso de la masa, la unidad de medida es el kilogramo. Y en el caso de la potencia, la unidad de medida es el vatio o el watt, que nosotros podemos encontrarlo cuando vemos la caja de una ampolleta, cuántos watts de potencia tiene. Todas estas unidades son las unidades básicas. Si bien el tiempo podemos medirlo en horas o en minutos, la unidad básica de medida es el segundo. Lo mismo que para la longitud con los metros y los kilómetros. Y lo mismo que para la masa, los kilogramos y
2 gramos. Estas magnitudes son escalares porque nos permiten, tan solo con un valor, poder generar una escala de apreciación y poder referenciar un valor X con un valor Y, con un valor Z y un valor W del mismo parámetro. Los podemos comparar, podemos generar una escala cuál se encuentra primero que los otros. A diferencia de esto, las magnitudes vectoriales, que igualmente podíamos representarlas por un valor numérico, ¿ya?, tienen dirección y sentido. Eso es lo que los va a hacer diferentes. Por ejemplo, la velocidad, que se mide en metros por segundos, la aceleración, que se mide en metros por segundos al cuadrado, y la fuerza, que se mide en newton. En este caso, nosotros podríamos medir la velocidad de una persona y podemos decir que esta velocidad, aparte de tener un valor X, tiene dirección y tiene sentido. La dirección va a ser la inclinación que presenta esta flecha respecto a un sistema de referencia. Entonces podemos tener múltiples direcciones. Sin embargo, el sentido no es lo mismo que la dirección. ¿Ok? Aquí en este caso, por ejemplo, podemos ir en una dirección y aplicar un cambio de dirección y no necesariamente un cambio de sentido. El sentido es exactamente lo mismo que la dirección, pero lo que va a mandar en este caso es la punta de la flecha. Por ejemplo, nosotros en este caso vamos en la misma dirección, pero vamos en sentidos opuestos, como una calle que tiene la misma dirección, pero sentidos opuestos. En este caso, la velocidad tiene un módulo, una dirección y un sentido en la que se aplican, la aceleración igualmente y la fuerza también. Por lo tanto, cuando nosotros estamos empujando el piso, estamos empujando en una dirección y en un sentido. Esto lo podemos resumir de manera práctica en un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Usain Bolt. Cuando él corre, recorre cierta distancia, que son 100 metros. De igual forma lo hace en cierta cantidad de tiempo, en 9,58 segundos. Por lo tanto, nosotros podemos estimar la velocidad. La velocidad es la distancia partida por el tiempo. Por lo tanto, esta relación de distancia partida por el tiempo nos dará 10,2 metros por segundo. De igual forma, podemos calcular la aceleración. La aceleración es la diferencia, esta delta significa diferencia entre la velocidad inicial y la velocidad final partida por el tiempo inicial y el tiempo final, lo cual nos va a dar una aceleración de 1,02 metros por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de la velocidad, como hablamos de metros por segundo, quiere decir que cada segundo que pase, un segundo, por ejemplo, metros por segundo, él va a recorrer 10,2 metros sobre segundos. Para el caso de la aceleración, me está indicando que este tipo va a hacer un cambio de velocidad. La aceleración es un cambio en la velocidad. Por lo tanto, me está diciendo que cada segundo que pase, cada un segundo, el sujeto va a aumentar la velocidad en 1,02 metros por segundo. Por lo tanto, en el segundo 0 va a partir en 1,02 metros por segundo. Y en el siguiente segundo va a sumar a eso, en el segundo, valga la redundancia, va a sumar a eso otros 1,02 metros por segundo de velocidad. Esa es la diferencia entre la velocidad y la aceleración. Esto también podemos verlo reflejado en deportes en los cuales necesitemos generar fuerza. Por ejemplo, en un deporte en el cual vale marcar puntos si yo desplazo a mi oponente hacia afuera del ring. Supongamos que yo quisiera desplazarlo 3 metros afuera del ring para poder marcar un punto y que estamos en una situación cero, neutra, donde nadie está marcando ninguna diferencia. Supongamos que para recorrer estos 3 metros él requiere un tiempo de 1,5 segundos, ¿verdad? Aquí estaban las horas, minutos, segundos, 1,5 segundos.
Si yo quiero desplazar a alguien que pesa 66 kilos por 3 metros y que ese recorrido dure 1,5 segundos, entonces ¿cuál es la fuerza que yo debería aplicar? La fuerza que yo debería aplicar va a estar determinada por la masa por la aceleración. Para poder sacar estos valores entonces de aceleración, yo necesito saber la diferencia de velocidades entre la velocidad final y la velocidad inicial, y el tiempo final y el tiempo inicial. Como no tengo la velocidad, tendré que sacar la velocidad. La velocidad es distancia partido tiempo. ¿Tengo la distancia? Sí. Tengo 3 metros de distancia que quiero recorrer. ¿Tengo el tiempo? Sí. Tengo el tiempo, tengo 1,5 segundos. Por lo tanto es solo cosa de reemplazar. Divido los 3 metros en 1,5 y me da 2 metros por segundo. Asimismo, ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula de aceleración. Aquí tengo mi velocidad final, que son 2 metros por segundo, y la velocidad inicial, al igual que el tiempo inicial, es de 0, porque los sujetos o el sujeto que quiero movilizar parte desde una posición inicial en la que todavía no se ha movido y por lo tanto todavía no ha generado ningún cambio de velocidad. Si yo hago la división de 2 metros por segundo partido 1,5 segundos, me va a dar una aceleración de 1,3 metros por segundo cuadrado. Con lo cual ya puedo reemplazar esto aquí y ahora puedo reemplazar esto acá por los 66 kilos que tengo aquí. Estos 66 kilos por la aceleración, 85,8 newtons de fuerza. La fuerza se mide en newtons gracias a quien es uno de los precursores y es uno de los padres de la física moderna, Sir Isaac Newton, que lo vamos a tocar, que lo vamos a mencionar en unas cápsulas más adelante cuando revisemos las leyes de Newton. Por lo tanto, la velocidad con la que yo tengo que aplicar la fuerza será de 2 metros por segundo. Eso va a generar una aceleración de 1,3 metros por segundo cuadrado, y la fuerza que tiene que aplicar este atleta de azul para desplazar los 3 metros será de 85 newtons. En resumen, la gran mayoría de las situaciones deportivas presentan acciones determinantes que se pueden cuantificar de alguna manera. No confundirnos, pues existen parámetros similares pero que se refieren a medidas distintas, como por ejemplo la aceleración y la velocidad. En tercer lugar, es fundamental que podamos medir las variables físicas para poder plantear mejor nuestros entrenamientos.